En este video te cuento acerca de un episodio de la historia argentina bastante controversial. Mira, lo llaman el régimen conservador o la república conservadora, según de quién venga. Estamos hablando del periodo de 1880 a 1916 aproximadamente. Pero pará, no te vayas que te cuento de qué trata la república conservadora, su régimen político, los mecanismos del gobierno y el tema que atraviesa a casi todos los argentinos, la inmigración. Mi nombre es Gastón y esto es Punto de Historia. En 1880 el Estado Nacional se asentó de manera definitiva. Las instituciones nacionales y provinciales se fortalecieron luego de pasar por crisis y levantamientos revolucionarios. Las medidas tomadas desde el Estado tuvieron un sentido liberal, pero políticamente se constituyó un régimen conservador. En este contexto surgieron los partidos políticos modernos. Dos sucesos señalaron el inicio de esta etapa. Por un lado, la elección como presidente de Julio Argentina Roca y la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Durante su carrera militar, Roca había forjado alianzas con grupos dirigentes provinciales. También contó con el apoyo del presidente Nicolás Avellaneda y del Partido Autonomista Nacional. El debate por la federalización de Buenos Aires dividió la opinión pública. Por un lado estaban los porteños nacionales que apoyaban a Roca, pero por el otro lado los que apoyaban al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Tejedor, quien se oponía a que la ciudad de Buenos Aires fuera convertida en la capital de la nación. Obviamente ya sabemos quién se llevó el triunfo, pero bueno, al ser elegido Roca como presidente, a Tejedor no le gustó mucho, así que actuó con las milicias provinciales. Pero después de varios días de combates fue vencido por el ejército. De inmediato se sancionaron la ley de federalización de Buenos Aires, convirtiéndola en capital, y de la supresión de las milicias provinciales. Así, de esta manera, el Estado Nacional doblegó al último de sus adversarios, la provincia de Buenos Aires. Y así se terminó con el ciclo de las guerras civiles, iniciado por allá en 1810. Los dirigentes argentinos fueron liberales y conservadores. Mira, te explico en qué fueron liberales y progresistas. Bueno, en lo referido al estímulo dado por la formación de una sociedad nueva a través de la incorporación de inmigrantes. ¿Qué pasó con esto? Aseguró los derechos civiles de todos los habitantes nativos y extranjeros, pero fueron conservadores en lo político, porque estaban convencidos de que la transformación del país debía ser realizada por una minoría, hasta que los inmigrantes estuvieran en condiciones de convertirse en verdaderos ciudadanos. Llamaron a esta forma de gobierno la República Posible. Un aspecto central de esta república era fortalecer la autoridad del presidente por encima de los gobiernos provinciales. El presidente podía intervenir las provincias, incluso sin acuerdo del Congreso, e incidir de modo informal, literalmente, en la designación de su sucesor. Pero también la inexistencia de la posibilidad de la reelección impedía que esa autoridad se convirtiera en dictadura. El control y la regulación en la designación de los altos funcionarios del Estado, presidente, gobernadores, senadores y diputados, para evitar las luchas facciosas y posteriormente para controlar el acceso de dirigentes de los nuevos partidos opositores, fueron los elementos fundamentales en la República Posible. Las negociaciones para designar a los gobernantes se hacían dentro de un círculo reducido de políticos. Si bien la Constitución estableció el sufragio universal masculino, este no era obligatorio. Eran pocos los que votaban, en parte porque los extranjeros debían naturalizarse, y muchos consideraban que no les convenía, ya que podían conservar su nacionalidad de origen sin tener limitaciones en el ejercicio de sus libertades civiles. Otra razón era que los gobiernos nacionales o provinciales tenían mecanismos para controlar los resultados electorales, lo que reducía el interés en la participación política. Una manera de controlar el resultado de las elecciones estaba previsto en la Constitución. El presidente y los gobernadores no eran elegidos por el voto directo, sino por colegios electorales. Te preguntarás, ¿qué eran estos colegios electorales? Bueno, mira, esto es así. Los ciudadanos elegían a los electores que no estaban obligados a votar por un determinado candidato. Los electores se reunían y decidían quién sería elegido.
Pero pará, no te asustes porque en esa época era el sistema más común en todo el mundo. De esta manera, el ejercicio de la soberanía popular se transfería a un grupo de ciudadanos que tenía el derecho de elegir al presidente. Obviamente, ¿qué pasaba? Bueno, que los gobernadores podían influir en la elección de estos miembros de los colegios electorales y acordar entre ellos más o menos las candidaturas que luego los colegios electorales votaban. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este tema de la inmigración, ya que la mayoría de ustedes, si no me equivoco, tienen apellidos europeos. A mediados del siglo XX, Alberdi y Sarmiento habían relacionado el progreso con la llegada de los trabajadores extranjeros para poblar el desierto, entre comillas. Desierto porque estaban los pueblos originarios por ahí dando vueltas. Su propuesta fue que el gobierno fomentara la inmigración europea, en particular de quienes, agricultores y artesanos del norte de Europa. La inmigración que en 1850 se había iniciado en el país se transformó en masiva entre 1880 y 1914. En 1869 la población argentina era alrededor de 1.8 millones de habitantes. Para 1895 estaba cerca de los 4 millones y en 1914 7,9 millones. En esos años la Argentina se había transformado en el país con mayor proporción de extranjeros entre sus habitantes y en el segundo por el ingreso de extranjeros. Si querés comprobar esto, preguntá los apellidos de tu familia y verás que son todos o la mayoría de origen europeo. Pero vamos a hacer un pequeño mini censo. Mira, déjame en los comentarios ahí cuál es el origen de tu apellido. Los inmigrantes fueron principalmente hombres jóvenes y adultos y en general venían solos. Llegaban atraídos por la tierra disponible, pero estaban dispuestos a emplearse en todo tipo de trabajo. Algunos llegaban con la idea de regresar a su tierra con dinero ahorrado, pero otros esperaban juntar dinero para establecerse y traer a sus esposas e hijos. La mayoría de los inmigrantes llegaban desde ¿dónde? Italia o España, aunque también desde países de Europa Occidental y posteriormente de Europa Oriental, Siria y el Líbano. Aprovecharon más o menos estos pasajes baratos ya que viajaban en tercera clase y arribaban al puerto de Buenos Aires, dispuestos a hacer la América. En los primeros días se alojaban en el hotel de inmigrantes hasta que conseguían por ahí un trabajo. Los inmigrantes se movieron hacia los lugares donde se ofrecía empleo. Por eso el 87% de los extranjeros se concentró en la Pampa Húmeda, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Inicialmente hubo mucha oferta de trabajo en las zonas urbanas, principalmente en Buenos Aires, para la construcción de las grandes obras públicas como el puerto o la red de agua corriente y posteriormente en la industria. Así las ciudades crecieron aceleradamente como consecuencia de la llegada de inmigrantes. De inmediato se manifestaron los problemas que ese crecimiento generaba. Por ejemplo, la escasez de servicios básicos y principalmente de las viviendas. En Buenos Aires, en principio los inmigrantes se concentraban en los barrios próximos a la actual Plaza de Mayo o en el barrio sur, que son los actuales Montserrat y San Telmo, cerca de sus lugares de trabajo. Así, estas zonas de la ciudad, las más antiguas, se poblaron de conventillos. En realidad el conventillo era una casa colectiva habitado por numerosas familias y personas solas. Cada familia ocupaba una habitación y compartía el baño y la cocina con el resto. El hacinamiento y el deficiente estado de salubridad fueron las características principales de este tipo de vivienda. Para los propietarios de estas casas, el alquiler de las habitaciones era un negocio muy lucrativo para la época. Así que estos conventillos fueron los principales lugares de la inmigración de nuestro país. Y si llegaste hasta acá, déjame decirte que muchas gracias por mirar nuestro video y déjame pedirte una cosita. Si te gustó algo de lo que viste, o te interesó o te sirvió, déjanos un like, déjanos ahí, activar la campanita y suscríbete a nuestro canal, que nos ayudas un montón con esa simple acción para poder continuar creciendo con el canal y que podamos hacer más videos. Y desde ya, muchísimas gracias.